¿Dónde está la sede de la conciencia?, se pregunta Roger Penrose en este libro. Se han expresado muchas opiniones diferentes con respecto a la relación entre el estado del cerebro y el fenómeno de la conciencia. Es notable el escaso consenso de opinión para un fenómeno de tan obvia importancia. Es evidente, sin embargo, que no todas las partes del cerebro están involucradas por igual en su manifestación. Por ejemplo, como se apuntó antes, el cerebelo parece ser mucho más autómata que el cerebro propiamente dicho. Las acciones bajo control cerebelar parecen tener lugar casi de forma autónoma, sin que tengamos que reflexionar sobre ellas, mientras que podemos decidir conscientemente el andar de un lugar a otro. No tenemos conciencia a menudo de los elaborados planes de movimientos musculares detallados que serán necesarios para el movimiento controlado. Lo mismo puede decirse de las acciones reflejas inconscientes, como la de retirar la mano de una estufa caliente, que puede estar mediada no por el cerebro en general, sino por la parte superior de la médula espinal. A partir de esto podemos estar inclinados, al menos, a inferir que es probable que el fenómeno de la conciencia tenga más que ver con la acción del cerebro propiamente dicho que con el cerebelo o la médula espinal. Por otra parte, está lejos de ser evidente que la actividad del cerebro deba siempre incidir sobre nuestra conciencia. Por ejemplo, como he descrito antes, en la acción normal de caminar, en la que no somos conscientes de la actividad detallada de nuestros músculos y miembros, al ser el control de esta actividad principalmente cerebelar, asistido por otras partes del cerebro y la médula espinal, parece que también las regiones motoras primarias deberían estar involucradas. Además, lo mismo sería válido para las regiones sensoriales primarias. Podríamos no tener conciencia en este momento de las variaciones de presión en las plantas de nuestros pies cuando caminamos, pero las regiones correspondientes de nuestro córtex somatosensorial estarían siendo activadas continuamente. De hecho, el distinguido neurocirujano canadiense Wilder Penfield, quien en los años 40 y 50 fue responsable de gran parte del mapa detallado de las regiones sensorial y motora del cerebro humano, ha argumentado que la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral. Él sugirió, basado en sus experiencias al realizar numerosas operaciones cerebrales en sujetos conscientes, que cierta región, a la que denominó tronco cerebral superior, consistente principalmente en el tálamo y el cerebro medio, C.F. Penfield y Jasper, 1947, aunque él tenía en mente sobre todo la formación reticular, debería considerarse en cierto sentido como la sede de la conciencia. El tronco cerebral superior está en comunicación con el cerebro, y Penfield argumentaba que la atención consciente o conciencia de acción voluntaria aparecería siempre que esta región del tronco cerebral estuviera en comunicación directa con la región apropiada de la corteza cerebral, es decir, la región particular asociada con cualesquiera sensaciones específicas, pensamientos, recuerdos o acciones que sean percibidas o evocadas conscientemente en el momento. Subrayó que
aunque él pudiera, por ejemplo, estimular la región del córtex motor del sujeto que provoca el movimiento del brazo derecho y el brazo derecho se moviera realmente, esto no provocaría que el sujeto quisiera mover el brazo derecho. De hecho, el sujeto podría incluso reaccionar con el brazo izquierdo y detener el movimiento del brazo derecho, como en la bien conocida interpretación cinematográfica de Peter Sellers hacia el Dr. Strangelove. Y bueno, aquí te ponen como pie de nota la película, o pie de página, la película dirigida por Stanley Kubrick, se tituló en España Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Penfield sugería que el deseo del movimiento podría tener más que ver con el tálamo que con la corteza cerebral. Su idea era que la conciencia es una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior, pero puesto que se necesita además que haya algo que sea consciente de no solo el tronco cerebral el que esté implicado, sino también alguna región de la corteza cerebral que esté en ese momento en comunicación con el tronco cerebral superior y cuya actividad representa el sujeto, impresión sensorial o recuerdo, o el objeto, acción voluntaria de dicha conciencia. Otros neurofisiólogos han argumentado también que la formación reticular en concreto podría considerarse la sede de la conciencia, si realmente existe tal sede. Después de todo, la formación reticular es responsable del estado general de alerta del cerebro. Moruzzi y Magoun en 1949. Si se lesiona el resultado y la inconsciencia siempre que el cerebro está en un estado consciente de vigilia, la formación reticular está activa. De lo contrario, no lo está. ¿Dónde está la sede de la conciencia?, se pregunta Roger Penrose en este libro. Se han expresado muchas opiniones diferentes con respecto a la relación entre el estado del cerebro y el fenómeno de la conciencia. Es notable el escaso consenso de opinión para un fenómeno de tan obvia importancia. Es evidente, sin embargo, que no todas las partes del cerebro están involucradas por igual en su manifestación. Por ejemplo, como se apuntó antes, el cerebelo parece ser mucho más autómata que el cerebro propiamente dicho. Las acciones bajo control cerebelar parecen tener lugar casi de forma autónoma, sin que tengamos que reflexionar sobre ellas, mientras que podemos decidir conscientemente el andar de un lugar a otro. No tenemos conciencia a menudo de los elaborados planes de movimientos musculares detallados que serán necesarios para el movimiento controlado. Lo mismo puede decirse de las acciones reflejas inconscientes, como la de retirar la mano de una estufa caliente, que podría estar mediada no por el cerebro en general, sino por la parte superior de la médula espinal. A partir de esto podemos estar inclinados, al menos, a inferir que es probable que el fenómeno de la conciencia tenga más que ver con la acción del cerebro propiamente dicho que con el cerebelo o la médula espinal. Por otra parte, está lejos
de ser evidente que la actividad del cerebro deba siempre incidir sobre nuestra conciencia. Por ejemplo, como he descrito antes, en la acción normal de caminar, en la que no somos conscientes de la actividad detallada de nuestros músculos y miembros, al ser el control de esta actividad principalmente cerebelar, asistido por otras partes del cerebro y la médula espinal, parece que también las regiones motoras primarias deberían estar involucradas. Además, lo mismo sería válido para las regiones sensoriales primarias. Podríamos no tener conciencia. En este momento de las variaciones de presión en las plantas de nuestros pies, cuando caminamos, pero las regiones correspondientes de nuestro córtex somatosensorial estarían siendo activadas continuamente. De hecho, distinguido neurocirujano canadiense Wilder Penfield, quien en los años 40 y 50 fue responsable de gran parte del mapa detallado de las regiones sensorial y motora del cerebro humano, ha argumentado que la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral. Él sugirió, basado en sus experiencias al realizar numerosas operaciones cerebrales en sujetos conscientes, que cierta región, a la que denominó tronco cerebral superior, consistente principalmente en el tálamo y el cerebro medio, C.F. Penfield y Jasper, 1947, aunque él tenía en mente sobre todo la formación reticular, debería considerarse en cierto sentido como la sede de la conciencia. El tronco cerebral superior está en comunicación con el cerebro, y Penfield argumentaba que la atención consciente o conciencia de acción voluntaria aparecería siempre que esta región del tronco cerebral estuviera en comunicación directa con la región apropiada de la corteza cerebral, es decir, la región particular asociada con cualesquiera sensaciones específicas, pensamientos, recuerdos o acciones que sean percibidas o evocadas conscientemente en el mundo. Subrayó que, aunque él pudiera, por ejemplo, estimular la región del córtex motor del sujeto que provoca el movimiento del brazo derecho y el brazo derecho se moviera realmente, esto no provocaría que el sujeto quisiera mover el brazo derecho. De hecho, el sujeto podría incluso reaccionar con el brazo izquierdo y detener el movimiento del brazo derecho, como en la bien conocida interpretación cinematográfica de Peter Sellers hacia Doctor Strange. Y bueno, aquí te pongo un pie de nota. La película dirigida por Stanley Kubrick se tituló en español Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú. Penfield sugería que el deseo del movimiento podría tener más que ver con la corteza cerebral. Su idea era que la conciencia es una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior, pues lo que se necesita además que haya algo que sea consciente de no solo el tronco cerebral el que esté implicado, sino también alguna región de la corteza cerebral que esté en ese momento en comunicación con el tronco cerebral superior y cuya actividad representa el sujeto, impresión sensorial o recuerdo, o el objeto, acción voluntaria de dicha conciencia.
Otros neurofisiólogos han argumentado también que la formación reticular en concreto podría considerarse la sede de la conciencia. Si realmente existe tal sede, después de todo, la formación reticular es responsable del estado general de alerta del cerebro. Moruzzi y Magoun en 1949. Si se lesiona, el resultado es la inconsciencia siempre que el cerebro está en un estado consciente de vigilia. La formación reticular está activa, de lo contrario, no lo está. ¿Dónde está la sede de la conciencia?, se pregunta Roger Penrose en este libro. Se han expresado muchas opiniones diferentes con respecto a la relación entre el estado del cerebro y el fenómeno de la conciencia. Es notable el escaso consenso de opinión para un fenómeno de tan obvia importancia. Es evidente, sin embargo, que no todas las partes del cerebro están involucradas por igual en su manifestación. Por ejemplo, como se apuntó antes, el cerebelo parece ser mucho más autómata que el cerebro propiamente dicho. Las acciones bajo control cerebelar parecen tener lugar casi de forma autónoma, sin que tengamos que reflexionar sobre ellas, mientras que podemos decidir conscientemente el andar de un lugar a otro. No tenemos